viernes muy importante, vamos a ponerlo aquí, a Ernesto Cedeño. Muy importante todo lo que pueda pasar este viernes, mis amigos. Así que prestemos la atención a las palabras de este elocuente abogado. De alguna una demanda que le ha llegado porque se da por reparto, es decir, los nuevos han tenido una demanda. Yo creo que ellos ya tienen conocimiento de estas demandas y no me sorprendería que el mismo viernes dijeran, ¿sabes qué? Es Subirle el inconstitucional, volumen. pero el fallo lo promulgamos después o los días sucesivos. Yo creo que el viernes, Catalia Pascual, es una Sí, para la ciudadanía. se escucha de todo en las cadenas de WhatsApp, en las redes sociales, de que ojo que viene un fallo, ¿cómo se determina? El término jurídico es que o sea, tiene un fallo parcial. Bueno. ¿Qué significa que venga un fallo parcial? ¿O qué pasa si viene un fallo parcial? Primero, ¿cuáles son las posibilidades? Que venga un fallo en favor de la constitucionalidad de ese contrato. Esa sería la acabose, pero es una posibilidad. ¿Qué acciones cae? Si la Corte Suprema de Justicia declara que toda esa ley que aprobó el contrato de ley es constitucional, bueno, lo único que le queda de esperanza al pueblo panameño es tratar de rifársela con aquello de que, bueno, que la Asamblea con una ley derogue el contrato de ley, con todas las implicaciones económicas que le acabé de expresar. Por eso yo le digo, ¿sabes qué? No es prudente invocar esa posibilidad ahora, porque prácticamente le estamos dando todas las armas a la minera. Pero es una posibilidad que pudiera existir. La otra posibilidad es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare que todo eso es inconstitucional, la ley que aprobó el contrato de ley. El contrato de ley dice, porque lo tengo aquí, el contrato de ley dice que se requiere para que sea válido el aval de la Asamblea por una ley. Entonces, si tú tumbas la ley, se acaba todo, no hay que un artículo es viable, el contrato y otro no. Y la otra posibilidad que yo he escuchado, que yo la descarto, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia diga, ¿sabes qué? Este artículo del contrato de ley es constitucional y los otros no. Es que en las demandas que se han presentado, incluyendo la mía, no se circunscribía la inconstitucionalidad de un artículo, sino la inconstitucionalidad, uno, de un artículo que aprobó todo el contrato, y dos, la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el contrato. Así que eso no tiene cabida. Claro que los promineros van a decir, declárame inconstitucional un artículo. Si eso es así, le das vida a la minera, le das vida al contrato, porque claro, si tú me declaras que es inconstitucional un artículo, podemos modificar el inconstitucional y me quedo allí. Se vería obligado el Estado panameño a iniciar una Claro. negociación nueva. Porque los fallos de la Corte son finales definitivos y obligatorios. Por eso que si esperamos el fallo de la Corte, a diferencia de que se derogue por una ley, contrato de ley, la derogatoria de la Asamblea no es definitivo porque se puede impugnar, es decir, demandar por inconstitucional al Pleno. Pero los fallos que da el Pleno en materia de inconstitucionalidad son definitivos y obligatorios. Y forzoso cumplimiento. Y yo exhorto al Poder Ejecutivo que tome decisiones concretas. No es viable tener ahorita mismo a un señor ministro de Comercio que yo lo escuché defendiendo este contrato y que yo le escuché diciendo, palabras más, palabras menos, que la minera podía seguir sin contrato por el principio de buena fe. Sí. Este señor en este contrato firmó este contrato de ley y sigue en el cargo. Igualmente el señor Contralor que refrendó 2 veces este contrato ley. Ernesto, no me parece adecuado que sigan en sus puestos. ¿Que el ministro Alfaro no debe seguir en el cargo? Yo sugiero que el ministro Alfaro y el señor Contralor General de la República no debieran estar en sus cargos. No porque Ernesto Cedeño Alvarado tiene algo contra ellos, sino que yo escuché al señor ministro decirle a los diputados que permitía Minera Panamá estar ejerciendo las extracciones por el principio de buena fe y confianza legítima. Totalmente inadmisible. No había un contrato que le permitieran estar extrayendo y él los permitió. Fue a la Asamblea, escuchó todos los argumentos de los ciudadanos. Yo fui uno de los tantos que dijo, eso no es potable desde el punto de vista constitucional ese contrato. Le entró por un oído. Wow, que lo voten, que lo despidan ahorita mismo. Ellos se están enriqueciendo con el pueblo, con las tierras del pueblo panameño. Eso hay que votarlo de una vez, mis amigos, que lo voten. Salió por otro e impulsó este proyecto. Y el señor Contralor, aquí está el señor Contralor en ese contrato, él refrendó 2 veces el contrato y él fue magistrado del Tribunal Electoral, fiscal electoral, presidente del Colegio de Abogados. Estos 2 señores, con mucho respeto por dignidad, debieran renunciar. Y yo espero y anhelo que tan pronto la Corte Suprema de Justicia declare que es inconstitucional ese contrato, esa sentencia en firme sirve de fundamento para procesarlos penalmente a los 2. Ernesto, se lo digo pero con toda confianza. ¿Qué pasa con los negociadores que contrató el Estado panameño? Bueno, si se confirma en efecto lo que han dicho varios constitucionalistas y lo que debe confirmar la Corte Suprema. Wow. Me adelanta esto, mis amigos. Wow, ¿qué pasa aquí? Tenemos comercial. ¿Qué pasó aquí? Con la noticia que está buena. ¿Qué pasa con esos abogados? Correcto, que fueron aparentemente más de 5.8. Yo presenté una denuncia administrativa a la Procuraduría de Administración porque me parecía a mí que se pudo haber violado el Código de Ética dispensándole dineros del Estado a muchos abogados para que establecieran este instrumento jurídico, existiendo abogados estatales. Eso está en trámite mi denuncia por presunta violación al Código de Ética. Mi criterio es, independientemente de lo que haga el señor Procurador de la Administración, donde se declare inconstitucional este contrato de ley, para mí oprobioso, fuera de orden, no tan solamente servirá para proceso penal a mi criterio, al Contralor, al Ministro de Comercio, sino
aquí debe haber una lesión al patrimonio que haga obligatorio el resarcimiento del Estado de más de 5.8 millones, por lo menos se publicó en el diario, porque pudiera existir una lesión al patrimonio, bajo mi óptica. No puede ser que hayamos invertido suma dineraria en este instrumento jurídico de esta naturaleza. No todas las demandas son iguales. Así es. Y ese es otro punto que necesito que por favor nos lo deje lo más claro posible. Perfecto. Como no todas son iguales, con un solo fallo de la Corte Suprema de Justicia de uno de esas demandas, ¿se puede hacer efectivo entonces esa decisión de la Corte sobre este contrato? ¿O hay que esperar entonces que se fallen las 10 demandas presentadas? Lo que yo intuí de la versión del secretario general de la Asamblea. ¿Eso se acumula? ¿Cómo funciona eso? Del secretario, con la Asamblea, señor, perdóname, de la Corte Suprema de Justicia, es que se van a acumular las dos demandas, solamente dos. Es decir, las dos primeras, una es la sustanciadora, la magistrada presidenta de la Corte, otro el vicepresidente de la Corte. Esas dos demandas se acumularán y el resto de las 8 surtirá lo que se conoce como cosa juzgada. Esto quiere decir que al fallarse estas dos demandas acumuladas, todo se resolverá. Y explico lo siguiente, en materia de constitucionalidad. No tan solamente la Corte está obligada a analizar lo demandado por un artículo invocado por el demandante, sino todo el contexto de la Constitución lo deberá analizar para su fallo correspondiente. Y exhorto a la Corte Suprema de Justicia, yo cuento con jurisprudencia, y se lo digo de frente, y no vuelvan a cometer el mismo error, igualmente al Ejecutivo, que es falso que tú argumentes de que para que se haga viable y potable y ejecutable un fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia de inconstitucionalidad, eso se tiene que publicar en la Gaceta Oficial. Eso es falso. Y ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Lo que ha dicho la Corte y la Constitución, que se debe publicar en la Gaceta Oficial para conocimiento de terceros, de la población, de la ciudadanía. Pero el fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia de constitucionalidad es ejecutable desde que se notifica. Yo cuento con la jurisprudencia y ustedes lo conocen perfectamente bien. Y además, les advierto al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los únicos que pueden pedir aclaración de sentencia dentro de un proceso de inconstitucionalidad son los demandantes y el procurador, no un tercero, ni le deben aceptar a Minera Panamá aclaraciones de sentencia porque no es parte en el proceso y no debe retardar nada. Los estamos vigilando, Pleno de la Corte Suprema de Justicia, aquí no queremos mareo y cuando venga el fallo que vengan 72 aclaraciones de sentencia. Señor, usted es parte del proceso, no se lo acepto. Ernesto, eso es lo que debe hacer la Corte. Se me acaba el tiempo para esta entrevista, pero sin embargo no puedo despedirlo. Ernesto Cedeño está hablando claro, duro y directo, con nombre, apellido, apodo, dirección y todo. Así que pónganse serio, la Corte Suprema de Justicia, los procuradores, los controladores, todos. Panamá, estamos vigilantes de la mínima cosa que está pasando. Sin preguntarle su opinión por las publicaciones que se ha estado realizando, Foco ha estado presentando en la última semana varios casos de auxilios económicos del IFARU. Usted pidió hace mucho tiempo esa información. Nosotros como medios la hemos pedido también, pero se dijo en la última oportunidad que le hicimos que era una información reservada. ¿Qué opina usted sobre esos auxilios económicos que se han sido revelados y que la mayoría van destinados a personas cercanas a figuras del gobierno? Bueno, mi respeto y espaldarazo a lo que está haciendo Foco. No necesariamente el medio digital habla cosas favorables de mí, pero los apoyo en su libertad de prensa y de expresión. Uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión y un espaldarazo a lo que están haciendo ellos. Perfectamente, cuando yo vi esa información, me vino realmente reminiscencia porque yo denuncié ante la ANTAI las cosas que veía de manera inadecuada en el IFARU en el otorgamiento de auxilios económicos. La ANTAI hizo la investigación y determinó definitivamente no irregularidades como yo pensé que se habían cometido. ¿Pero esa información debe ser pública? La ANTAI lo dijo. ¿Son dineros públicos? La ANTAI dijo, una de las decisiones y recomendaciones que vertió ANTAI es que debía ser público. También que debía haber manuales, que debían eliminar las restricciones y el acabose. Yo recibí información y ojalá que Foco lo publique porque a mí se me negó la información que 3 ministros de Estado habían recibido auxilio económico para sus hijos. Uno era una ministra consejera y ya Foco lo publicó. Así que corroboró el aval. Otra es otra mujer que es ministra y otro ministro. Yo quería esa información para denunciarlos penalmente por tráfico de influencia. Fui a ANTAI, se me negó. Le pedí al procurador de la administración que me diera apoyo. Él lo que hizo fue suministrarle mi pedido a IFARU. Y el IFARU dice, esas son cosas que no se pueden por protección de datos emitir y que todo panameño tiene derecho a acceder a eso. Fui hasta la ANTAI diciéndole, señora la ANTAI, no me ha dado la información, no han implementado su guía y lo que dijo la ANTAI... Pero al final... No lo supimos. Pero al final no es ilegal porque lo permiten las normas actuales. Lo que sucede es que la ¿Sería ANTAI... un tema que es inmoral porque un ministro pida un auxilio cuando puede pedir un préstamo y pagarlo con su salario, como lo hacen miles de panameños con préstamos del IFARU? Sí, no, espérate un momentito. Espérate un momentito. Un asunto es el tráfico de influencia. Para mi criterio, el de Ernesto Cedeño Alvarado, pudo haber existido, se llama tráfico de influencia, que es un delito. Hablemos, un tráfico de influencia. Que me digan a mí que no, que todos tenemos derecho, como el IFARU ha publicado, es un punto.
pero hay muchas personas que tienen buenas calificaciones y no tienen esa oportunidad. Todos debemos tener la expectativa, pero es inadmisible que un ministro de Estado, una persona pudiente, vaya a utilizar los auxilios económicos que debieran existir para los que menos tienen, que diferente una beca, y se estén riendo de las necesidades del semejante. Para mí, además de inmoral, pudiera ser tráfico de influencia, que personas con el contacto, ya sabe que, director Ifaru, yo soy fulano de tal, hay un hijo mío, ayúdale, a como unos cuantos 180,000, va si tú estás si estás en la misma faena que bueno, y eso es lo inmoral. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el Y próximo expectativa gobierno el viernes, cambia y las expectativa, reglas. yo el viernes, y termino con esto, caminé con sal de las redes ahí porque yo creo en la militancia y en la protesta, pero sin afectar a terceros. Llegué hasta las 7:30, me quedé en la corte porque ahí deben ser los focos. Y a los protestantes. Mire, yo fui uno de los abogados que le mandó por inconstitucional la ley Carcelazo, que metía por casa a los que protestaban, porque yo creo en la protesta, pero lo que usted no puede hacer y no debe hacer es sitiar una provincia, afectar los derechos al tercero, y me han llamado productores chiriquiseños, ¿qué nos puedes ayudar? Yo presenté una denuncia al procurador de la administración para que investigara la presidencia, el Ministerio de Presidencia, por qué no actúa adecuadamente y no ha hecho. Tú sabes que ahora están panameño ve qué es lo que hace, como el gobierno está como el avestruz y no quiere que se asome la cabeza porque le van a entrar pelonera. Entonces, el mismo pueblo es el que pide mediación. Bueno, ya pasó anoche en Chiriquí. El mismo pueblo. En el sector de Progreso. Ernesto, te agradezco muchísimo ayudarnos a entender lo que debe ocurrir a partir de este viernes en la Corte Suprema. Esperemos buenas de Justicia. noticias. Esperemos buenas noticias. 7 de la mañana, 11 minutos, hay más que compartir a esta hora. Wow.